Amén. Gracias. Gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Nehemías. Amén. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a ir al libro de Nehemías. Hemos venido avanzando desde el primer capítulo de Esdras y continuamos con Nehemías. Amén. Y ahora estamos en el capítulo 10. Amén. Amén. Vamos a darle lectura a algunos versículos solamente en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Solamente unos versículos para que podamos avanzar. Amén. Dice Nehemías capítulo 10 versículo 1, dice: los que firmaron fueron Nehemías, dice el gobernador, recuerde que eres un tipo del Espíritu Santo, amén, Amén. hijo de Acalías, y Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías. Hasta ahí llegamos. Amén. Porque viene una serie de nombres de aquellos hombres que firmaron. Entonces, el tema para el día de hoy es Nehemías capítulo 10, firmando un compromiso con Dios. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, estamos delante de su presencia, Amén, Señor amado. Le damos gracias por la lectura de su palabra, Señor. Sabemos, Señor, que en su palabra, Señor, hay tantas cosas ocultas, escondidas, Señor, que tú prometiste que en este tiempo del fin serían revelados, Señor Amén, amado. Señor. Y aquí estamos recibiendo de su revelación, Señor amado. Amén. Gracias, Señor, porque uno de estos días, Señor, hace un tiempo atrás, sonó, tronó la voz del séptimo Amén, ángel, Señor Señor. amado. Y Él nos Sí, trajo a Jesucristo. revelación el misterio oculto. Gracias. Jesucristo mismo escondido en la palabra. Amén. Y no tan solo estaba Jesucristo, sino que también estaba su esposa, la Amén, esposa del Cordero, Señor. escondida en su palabra. Aleluya. Oh Señor, y aquí estamos nosotros creyendo en Gracias, esta Señor. verdad, Padre Gracias, Santo. gracias, Oh Señor. Señor, bendiga a mis hermanos, mis hermanas, Señor Amén. amado. Sí, Oh Señor, que Señor. podamos abrir los ojos, Señor Sí, amado, y Jesucristo. poder entender, Señor, lo que usted tiene para nosotros en este Amén. tiempo Sí, final. Señor. Gracias por todo, Padre. Le suplico y ruego la bendición de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Amén. Gracias, Dios les Señor. bendiga. Bueno, Gracias. el tema para el día de hoy, firmando un compromiso con Dios. Ahora, cuando nosotros leemos el capítulo 9, el último versículo, dice la Biblia que ellos firmaron un compromiso. A ver, la pregunta es, ¿quiénes firman un compromiso? ¿Sabía usted que cuando va un hombre y una mujer, Amén. ellos van y firman un compromiso? Amén. Amén. O sea, aquí podemos ver en este capítulo 10 que ellos comienzan a firmar un compromiso. O sea, ya no son novias, ahora son esposas. Amén. Amén. ¿Se están dando cuenta de eso, Amén, hermano? amén. Amén. El Espíritu Santo, hermano, a través del apóstol Pablo, él nos advirtió que en este tiempo del fin muchos apostatarían de la fe. Así es. Ahora, Amén. ¿qué significa la palabra apostatar o apostasía? La palabra apostasía es una palabra que viene del latín, pero esa palabra viene del griego. Y esa palabra significa apartarse de. ¿Se acuerdan lo que dijo el hermano Branham? Saliendo de y entrando a. Amén. Entonces, ahora el que entró a está apostatando, que está saliendo de donde había entrado. Amén. Entonces la palabra apostasía significa apartarse de. Eso significa apartarse de la palabra. Amén. Eso es un apóstata. Alguien, ¿se acuerdan de Hebreos capítulo 6? ¿Cómo es que Pablo empieza a hablar de aquellos niños espirituales, cierto? Amén. Que solamente buscan la leche y no el alimento sólido. Y entonces Pablo dice en Hebreos capítulo 6, gustaron del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra, Amén. gustaron de los dones celestiales, Amén. gustaron de... Y empieza Pablo a enumerar de personas, hermanos, que un día se sentaron junto a los creyentes como creyentes, Amén. Amén. Así pero es. con el tiempo ellos apostataron de la fe, ¿ve? Amén. O sea, en otras palabras, se alejaron de la verdad. Así Amén. es, Señor. Amén. Amén. Y hoy en día, muchos, por eso Pablo dice, muchos apostatarán de la fe. Y hoy en día, muchos no necesitan apartarse de las iglesias o Amén. de los templos, de los tabernáculos para apostatar. Amén. No, están ahí dentro
y aún siendo apóstatas. Amén. ¿Por qué? Van, se sientan y cuando la palabra sale, ellos niegan la palabra. Oh, Amén. Señor, Padre Qué eterno. tremendo, hermano. Amén. Sí, Amén. Señor. En el culto anterior, hermano, vimos cómo es que en los días de Nehemías, ¿cierto? Llamaron a Edra, llamaron a los sacerdotes, ¿cierto? Se congregaron, hermano, el día 24, ¿cierto? Después de las fiestas, y entonces le dijeron a los sacerdotes, léanos la palabra. Y la Biblia dice que ellos estuvieron, ¿cierto? La cuarta parte escuchando la palabra y la otra cuarta parte ellos estuvieron orando, hermano. Ellos se humillaron ante Dios. Ellos vinieron vestidos, hermano, dice la Biblia, que venían en ayuno, Amén. vestidos de silicio y con tierra sobre su cabeza. Vimos, hermano, Sí, que Señor, amén. una persona que viene en ayuno, siempre nosotros pensamos, ay, ayunar es dejar de comer. No, 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 hermano. Ayunar es tener un encuentro con Dios personal. Amén. Es apartarse para estar con Él en intimidad, hermano. Amén. Es estar orando, leyendo su palabra, dedicándose a Dios. Amén. Amén. Nosotros deberíamos estar en un ayuno constante con el Señor. Señor, amén. Dice vestido de silicio. Explicamos el otro día lo que era vestirse de silicio. Amén. Era, dimos un ejemplo que era estar como vestido de luto, ¿se acuerda? Amén. Antiguamente se usaba el traje negro, ¿cierto? Y se usaba un botón aquí, ¿cierto? Negro. Y ese botón simbolizaba luto, ¿cierto? Aquí en Chile era como... Pero eso ya se perdió, ¿se da cuenta? Pero eso es vestirse de silicio. O sea, ellos iban, hermano, vestidos de una forma dolorosa. Que Amén. ellos decían, yo vengo adolorido por lo que es mi vida, ¿ve? Por lo que yo he hecho y dice, con tierra en su cabeza. ¿Qué significaba eso? Que ellos venían humillados hasta el polvo. Amén. Arrepentidos delante del Señor. Amén. Sí, Señor. Y luego cuando seguimos leyendo nos dimos cuenta que ellos hablaron con los sacerdotes y la Biblia dice que ellos levantaron las manos, empezaron a adorar a Dios, empezaron a glorificar y bendecir su nombre. Entonces los sacerdotes, alzando sus manos, oraron y recordaron el caminar de Abraham, Así es. toda su trayectoria como creyente. Amén. Además recordaron la promesa que Dios le había hecho a Abraham, ¿cierto? Amén. Que a través de su descendencia, ¿cierto? La descendencia de ellos poseería la tierra de los cananeos. Amén. Y no solo eso, sino que a través de su descendencia también vendrían reyes, sacerdotes, ¿cierto? Amén. Entonces, era una promesa que Dios había hecho y entonces la descendencia sabía que esa promesa era para ellos. Amén. Así es, Señor. Ellos recordaron cómo Dios liberó, entonces cuando ellos fueron esclavos, eso lo vimos el día viernes, cómo Dios los liberó de Egipto, de la esclavitud, y los sacó con mano poderosa, derrotando a Faraón y todo su ejército. Amén. También ellos recordaron a través de esta oración cómo Dios los alimentó con el maná del cielo. Amén. Les dio a beber de la roca, los protegió del sol con la nube, los calentó en la noche con la columna de fuego. La Biblia dice que ni siquiera sus ropas se gastaron, Amén. ni sus pies se hincharon. Así es, Entonces, Señor. ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo aquí ellos? Ellos están reconociendo lo bueno, lo benevolente que había Amén. sido Dios con ellos en todo su peregrinar, hermano. Amén. Ellos traían a memoria lo grande y maravilloso y glorioso, lo fuerte que había sido Dios con ellos. Amén. Dios nunca les falló. Amén. Amén. Jamás Dios los abandonó. Siempre dependieron del amor de Dios. Amén. Así es, Señor. Amén. Eso se recuerda a nuestro peregrinar aquí en la Sí, tierra, amén, hermano. Amén. Señor, amén. Pero dice la Biblia que ellos le pagaron con ingratitud. Así es. La Biblia dice que ellos eran soberbios, altivos de corazón. Amén. Entonces, para ver este tema, vamos un poquito a Pablo, porque Pablo nos empieza a describir la conducta de ellos. Primera de Corintios capítulo 10. Busque Primera de Corintios capítulo 10. Y vamos a ir leyendo lentamente, hermano, para que podamos entender. Porque recuerde aquí, en los días de Nehemías, ellos están recordando todas estas cosas. Así es. Y Señor. Pablo, hermano, inspirado por el Espíritu Santo, empieza a aclarar estos puntos, hermano. Amén. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1. Pablo dice, porque no quiero, hermanos, o sea, le está hablando a los creyentes, Sí. que ignoréis
que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar rojo, amén. Sí. Y Amén. todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Amén. Amén. Ahora analicemos un poquito aquella palabra, aquella nube, porque recuerde que la nube es un tipo de Cristo también. Así es. Ahora, cuando Faraón, hermano, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, hermano, y ellos iban hacia la tierra prometida, Faraón decide perseguirlo, ¿cierto? Y tomó lo mejor de la caballería, lo mejor de su ejército. ¿Para qué? Para ir a destruir al pueblo que iba camino a la tierra prometida y al resto traerlos nuevamente de esclavos. O sea, los quería esclavizar una vez más o matarlos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios para proteger a su pueblo? Dios hace descender esta nube, la hace descender y se pone en medio entre el pueblo de Dios y Faraón y su ejército. ¿Qué es lo que ocurre? Faraón y su ejército no podían pasar. Esa nube, hermano, les impedía el paso. Amén. Entonces, Dios envió la nube para que descendiera en medio de ambos campamentos, como una espesa niebla para mantenerlos divididos, apartados. Los egipcios no podían ver lo que estaba pasando, hermano. ¿Por qué? Porque la niebla les impedía ver. Y es que mientras tanto Dios les abría, hermano, el mar rojo, ¿cierto? Para que sus hijos pasaran, dice la Biblia, como en seco. Amén. Amén. Entonces la nube tenía varios propósitos. En primer lugar, los apartó del enemigo. En segundo lugar, era un refugio para ellos cuando el sol candente del desierto salía sobre ellos. Los protegía de él. Ahora, la Biblia dice que también ellos vivían bajo la nube. Así ¿Qué es. significa eso? Estaban viviendo bajo la protección de Dios. Amén. Ellos caminaban cuando la nube se movía. Amén. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Dios era guiando a su pueblo. Amén. Entonces, hay un misterio en esa nube, ¿se da cuenta? Porque la nube tiene diferentes propósitos. Así es. Porque la nube es un tipo de Cristo. Versículo 3 dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Sabemos que ese alimento espiritual es el maná. Sí, amén. Y ese maná, hermano, los egipcios no lo tenían. Así Los es. egipcios no podían darle ese alimento al pueblo hebreo. El maná es un alimento que es solo para creyentes. El maná también es un tipo de Cristo. Veamos lo que dijo Jesús. No lo lean, yo se lo voy a leer para que sigan ahí ustedes en Corintios. Pero los que quieren anotar, anoten San Juan capítulo 6 versículo 48. Miren lo que dice. Yo soy el pan de vida. Amén, Señor. Miren lo que dice Jesús. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Amén. Así es, amén. Ahora, mire, ponga atención a esto. ¿Cómo era posible que murieran si estaban comiendo maná? ¿Cómo era posible si el maná era un pan que no tenía levadura, no estaba leudado? Maná es un tipo de la palabra pura. Amén, Señor. Es un tipo de Jesucristo. Pero Jesús dice, ellos, vuestros padres, dice, ellos comieron maná en el desierto y murieron. Ahora recuerde, el maná es un tipo de Cristo. Ahora miren lo que dice Jesucristo. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. ¿Sabe lo que está haciendo Jesús? Él estaba hablando de sí mismo. Amén, Señor. Vea, nuestro Señor está hablando de sí mismo y dice, el que de él come no muera. Amén. Ahora, ponga atención, él estaba ahí en tiempo presente. Correcto. Amén. Pero cuando estaba el pueblo de Israel comiendo maná, él estaba en tipo, figura y sombra del maná. Amén. ¿Me entiende? Amén. Y ellos comían maná, ¿cierto? Comían de la palabra pura y aún así murieron. Y hoy en día tenemos esto.
Correctamente. Y esto es nuestro maná hoy en día. Amén, sí, Señor, amén. Y esto es tipo, figura y sombra de Jesucristo. Amén. En su palabra. Y hay gente que come de este maná y está pereciendo. Correcto, sí, Amén. Señor, amén. Padre, paz, Amén. amor. ¿Entiende? Amén. Sigamos entendiendo lo que Jesucristo nos está diciendo. Versículo 51 dice, yo soy el pan vivo Oh, aleluya. Gloria a Dios, Padre. amén. que descendió del cielo. Dios. Si alguno comiere de este pan, vivirá Amén. para siempre. Gloria a Dios. Oh, Dios. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. Dios, Amén. Amén. ¿Le quedó claro qué es lo que es el maná? Amén. Amén. Entonces vimos la nube. Pablo habló de la nube. Ahora Pablo está hablando del maná. Sigamos leyendo ahora lo que dice Pablo en el libro de Corintios. Corintios 10, versículo 4, ¿cierto? Amén. Dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Ahora está hablando de la roca, Amén. que también es un tipo de Cristo. Amén. Dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. Ahora, ellos, cuando iban caminando por el desierto, usted, hermano, hermana, muchas veces está caminando por la calle y aunque hay nube, usted igual comienza a transpirar. Porque los rayos igual logran pasar y el calor ambiental igual está, ¿se da cuenta? Amén. Ellos, aunque venían bajo la nube, ¿cierto? Ellos iban caminando por el desierto y ellos venían sedientos. Caminando por el desierto, cuando usted tiene mucha sed y la boca se le seca, hermano. Amén. Amén. Ellos ya no podían seguir caminando. Entonces Dios les proveyó la roca, un tipo de Cristo, y el agua que brotaba era tipo y figura y sombra del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Calmando la sed, Amén. dándole refrigerio a las vidas de ellos. Amén. Ellos, en otras palabras, lo tenían todo. Amén. Tenían la protección de la nube, tenían la columna de fuego para calentarlos, tenían ellos, hermanos, la roca que les daba agua, tenían el maná para alimentarnos. Amén. Dios les suplía todas sus necesidades. Amén. Sí, Señor, amén. Y es eso lo que Dios hace con nosotros hoy en día. Gracias, Amén. Padre, amén. Usted puede, hermano, ver la protección de Dios en nuestras vidas. Amén. Usted puede beber del Espíritu Santo, puede comer de la palabra de Dios. Sí, Señor, amén. Lo tenemos absolutamente todo. Gracias, Padre. Ellos lo único que tenían que hacer era seguir el camino que Dios les había trazado. Amén. Solo tenían que obedecer su palabra a su profeta. Amén. Dios los había liberado de la mano opresora. Ahora tenían total libertad para adorar al único y verdadero Dios. Amén. Exactamente como Dios lo ha hecho hoy en día. Amén. Así es, Señor, amén. Oh, verdad, Padre. Entonces la pregunta es, ¿en qué nos ha fallado Dios? Oh, Señor, mi Dios. Gloria a ti, Padre. Ahora mire lo que dice Pablo, versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y de eso es lo que estaba hablando Nehemías capítulo 9. ¿Se recuerdan el día Amén. viernes? Sí, amén. Cómo es que ellos decían, ellos eran personas que no amaban a Dios, Amén. ingratos, malagradecidos. Oh, Padre. ¿Se ha dado cuenta usted de esas personas que nunca tienen la culpa, pero siempre le echan la culpa a alguien? Amén. Oh, Señor, Padre eterno. ¿Se ha dado cuenta de esas personas? Amén. Oh, Dios. Esas personas, hermano, hoy en día abundan, por hermanos, Mm. sobre todo los creyentes. Amén. Oh, Padre. Hermano, pero ¿qué pasó? No, es que ¿sabe lo que pasa? Es que Dios me ha mandado muchas pruebas. Lo que pasa es que mi caminar no ha sido fácil, por hermano. Lo que pasa, oiga, excusa tras excusa. Oh, mi Dios. Siempre Dios tiene la culpa, Señor. siempre el hermano tiene la culpa, el pastor, la iglesia. Y ellos no se dan cuenta que
¿Qué clase de vida llevan ellos? Amén. Ayúdanos, Padre. Amén. Oiga, hermano, Señor. cuando uno ama, Ayúdanos, Señor. no importa el camino, si es lejos, si es Verdad, corto. Señor. Amén. Cuando uno ama un hombre, cuando ama una mujer, uno se mueve. Amén. Se va a pie, cruza cerros, montañas, quebradas, porque quiere ver al amor de su vida. Amén. Señor, amén. Y esto es recíproco, tanto hombres como mujeres hacemos lo mismo. Amén. Así es, Señor, amén. Y ahora, el Hijo de Dios, la esposa del Cordero, tiene que tener el mismo amor Amén. hacia Él. Señor, amén. Amén. Señor. ¿Se da cuenta? Amén. Por eso que aquí dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados, muertos en el desierto. Así Amén. es, La Señor. gran mayoría de los que salieron de Egipto no pudieron entrar a la tierra prometida. Amén. Ellos salieron para poder entrar, Amén. pero la gran mayoría falló en su peregrinar porque no quisieron obedecer la voz de Dios. Amén. Amén, Jesús Señor. un día dijo, son muchos los llamados, mas son pocos los escogidos. Amén. Son muchos los que comienzan el caminar, pero son muy pocos los que lo terminan. Amén. Así es, Señor. es Son verdad. muchos los que dicen, yo les serviré hasta el fin, pero la gran mayoría de ellos mueren en el intento. Amén. La Biblia dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Amén. Sí, amén, sí, Señor. Y eso no se trata de sentarse en una iglesia y morir de viejito sentado en una iglesia. No se trata de eso. Así es, Amén. Señor, amén. ¿Entiende? Sí, Amén. amén. Sí, Señor. Versículo 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, Amén. para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y aquí vamos a detenernos un buen rato. Mire, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que ellos murieron por codiciar. Amén. ¿Qué fue lo que ellos codiciaron? Ellos codiciaron muchas cosas, hermano. En primer lugar, ellos codiciaron las cosas que dejaron atrás en Egipto. Amén. Idolatría, hechicería, el ocultismo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, hermano. Que más ellos codiciaron lo que Balaam les ofreció. Amén. Seguir siendo parte del pueblo de Dios y a la vez ser fornicarios. Amén. Así es, Señor. ¿Qué importa hacerlo? Dios no se va a enojar. Recuerda, hay gracia. Eso les estaba ofreciendo Balaam. Así es, Señor, Amén. amén. Mire cómo Pablo sigue diciendo. Versículo 7. De ahí vamos a desmenuzar esto. Versículo 7 dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Para ellos, y eso ocurre hoy en día, el ser parte de la congregación era solo un juego. Quiero decirles algo. Dios no está jugando a ser Dios. Amén, Señor, lo sé, Padre. Pero hay muchos creyentes que están jugando a ser creyentes. Oh, Amén. mi Dios. ¿Se está dando cuenta usted de eso? Sí, Amén. amén, Señor. Mire lo que dice Pablo. El pueblo se sentó a comer. ¿Qué cosa comían? Palabra. Amén. Y a beber. ¿Qué cosa bebían? Espíritu Santo. Amén. La vida de ellos parecía perfecta. Parecía que ellos eran verdaderos creyentes. Oh, Padre. Y para muchos, la gran mayoría diría, yo vine a la iglesia, me congrego, ofrendo, leo la Biblia, cumplo con lo que lo que él está haciendo es querer sentirse aceptado dentro del pueblo de Dios. Oh, Padre. ¿Me entiende? Amén. Amén. Yo voy a la iglesia,
me congrego, me esfuerzo, leo la Biblia. Señor, mi Dios. Pero ¿qué pasa cuando llega el día lunes? Amén. Oh, Jesús, Amén. amén, Se Señor. sienta a jugar. Gloria a ti, Amén. Rey, oh, aleluya. ¿De qué forma? Veamos lo que dice Pablo. Versículo 8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Y ahí estaba el gran profeta vidente Balaam. Amén. Él sin duda tenía algo que decir, porque él era un profeta. Él era un vidente. Déjenme decirles algo, su vida cuadraba tan bien a la vista de todos como Amén. muchos ministros hoy en día. Así es, Amén. Oh, Señor. El problema de Balaam es que él tenía una revelación equivocada a la voluntad de Dios. Amén. Y Balaam amaba, hermano, ser escuchado. Amén. Amén. Balaam, en primer lugar, Balaam, él era un adorador. Hablaba con Dios. Balaam era un líder. Todos conocían su testimonio. Oh, Padre. Y déjenme decirles un buen testimonio. Pero Balaam tenía un secreto que solo Dios conocía. Oh, mi Cristo, aleluya. Gloria a Dios. Balaam amaba jugar al evangelio. Oh, Padre, aleluya, Señor. Y esa sería su predicación. Ese sería su mensaje. ¿Cuál mensaje? Balaam vio que este pueblo venía libre. ¿Sabe lo que usted que es sentirse libre? ¿Sabe usted lo que es ser una persona libre? Oh, Padre. Una persona libre es que usted viene caminando y a usted le llega en cualquier lugar la muerte y usted se va con Cristo. Amén. Yes, Señor. Esa es una persona libre. Amén. Sí, Señor, amén. Gloria a Dios. Y una persona que no está libre, que está atada, es una persona que va por la calle y con el temor a morir. Amén. Oh, Señor. No vaya a ser que Dios venga y me pille con esto, tengo que arreglar mi vida. ¡Está atado! Amén. Amén. Oh, Padre, aleluya, Rey. Y Balaam vio que este pueblo era un pueblo libre, un pueblo escogido, apartado de entre las naciones, un pueblo diferente al resto. Así es, Señor, amén. No era un pueblo perfecto, pero era un pueblo libre, Amén. que había salido de la esclavitud de Egipto. Y usted sabe, hermano, Balaam, hermano, al principio vio a un pueblo que venía fuerte. Ahí venía Moisés, hermano, con 80 años y se veía un hombre fuerte, fornido, caminando. Y él venía caminando, al lado venía Aarón, venía caminando Josué, Caleb y ahí el resto de creyentes. Y cuando vio ese pueblo, esto es un pueblo realmente fuerte. Amén. Después cuando Balaam se ganó y vio el grupo que venía al medio, hay algunos que venían ahí medio ya caminando medio lento, venían realmente, no se sentían, hermano, con mucha fuerza, pero trataban de esforzarse. Y cuando vio atrás el otro grupo, ahí venían los niños. Y ahí venían los ancianos que apenas caminaban, hermanos. Ahora todo eso tiene un significado espiritual. Amén. Amén. Porque en la parte delantera estaban aquellos creyentes que iban caminando con fe. Amén. Aquellos que iban ungidos creyendo, hermano. Amén. Que se iban esforzando por servir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Al medio estaban aquellos, usted sabe, esos que se mueven para allá y para acá. Que hoy en día se esfuerzan y hoy día no se esfuerzan mucho. Y atrás estaban los niños espirituales. Amén. Atrás estaban los enfermos espirituales. Amén. Atrás estaban los que ya no tenían fuerzas espirituales. Amén. Así es, Señor, amén. ¿Se da cuenta? Pero ellos tenían un gran líder, Amén. respaldado por el así dice el Señor. Amén. Amén. Ellos tenían una roca que les daba vida cuando ellos iban a beber de ella. Amén. Amén. Dios los alimentaba de ese pan puro, no leudado. Ellos lo tenían todo. Tenían al gran profeta llamado Moisés. Entonces, Balaam dijo, yo, Balaam, les puedo ofrecer a ellos algo.
para que puedan captar mi predicación. Balaam quería ser escuchado. Balaam era un profeta. Les daré algo que ellos no tienen. Sexo libre. Oh, Rey de Gloria. Así es. Sí, sí. En la palabra, ¿qué es lo que es sexo libre? Es fornicación. Sí, Amén. Señor, Es amén. adulterio. Amén. Póngame atención a esto. Porque hoy en día nosotros estamos luchando por ser la esposa de Cristo. Amén. Amén. Jesús. Y una mujer, una dama, no tiene sexo ocasional. Así es, Señor. Amén. No tiene adulterio de la palabra. ¿Me entiende lo que quiero Amén. decirle? Amén. Amén. ¿Qué es lo que es sexo ocasional? Sexo ocasional es ir caminando por la calle siendo fiel a su esposa. De pronto aparece una mujer ramera y le dice, hey, vamos. Y él va, esto lo dice el libro de Proverbios. Así es. Amén. Y dice, ese es un hombre necio. Correcto. Amén. Y dice la Biblia, va camino a su muerte. Así es, Señor, amén. Amén. Entonces, la esposa del Cordero, ¿podrá serle infiel al Cordero? No, Señor, mi Dios. Pero veamos Balaam. Balaam ofreció sexo libre. Pero ¿por qué no? Ellos necesitan diversión. Ellos necesitan sentirse amados. Necesitan una mujer, iglesia, que los acaricie y los haga sentir bien. ¿Qué dice la Biblia? Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Amén. ¿Qué es lo que es fornicación espiritual? Es estar con Cristo y amar los deleites del mundo. Amén. Amén. Dios, Señor. ayúdanos, Padre. Amén, Señor. ¿Usted ha leído cuando Pablo habla sobre los deseos de la carne? Sí, amén. Amén. Pero ¿usted entiende qué es lo que es eso? Señor, amén, Señor. ¿Sabe usted que Pablo no está diciendo, hermanos, ahí, cuando habla de los deseos de la carne, que el diablo va a traerte eso? No, son los deseos que están en la carne. Amén. 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 Son los deseos que están en uno. Amén. Amén. Sí, Señor. Eso es lo correcto, Padre. Amén. Los deseos de la carne son las cosas que la carne desea. Amén. Amén. No lo que viene Satanás a tentar o los demonios a tentar, no, son los deseos de la carne. Amén. Bien. Así es, Señor. Los deseos de la carne es cuando uno, la Biblia dice que uno nació en pecado. En pecado me concibió mi madre. Amén. Así es, Señor. Uno nace y nace con los deseos de la carne. Por eso Amén. Jesús dijo, es necesario nacer otra vez. Amén. Y la persona mientras no nazca de nuevo Amén. va a tener los deseos de la carne. Amén. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Balaam consiguió su propósito, traer muerte para ellos. Amén. La Biblia dice y cayeron en un día 23,000. Oh, Padre, Señor, bendito. Oiga, hermano, eso es toda una ciudad. Así es, Amén. Señor, amén. Vea usted la mortalidad que hay hoy en día en los tabernáculos. Amén. Vea usted la mortalidad que hay hoy en día en las iglesias. Amén. ¿Por qué? Porque en sus púlpitos tienen Balaames. Amén. Oh, Señor, misericordia, Padre. Oh, Por el Dios. solo hecho de levantarse a jugar al evangelio. Amén. Oh, mi Cristo. ¿Y qué dice el Espíritu Santo Aleluya. en el libro de Judas? Oh, bendito Dios. Judas es un solo capítulo que está al lado del libro de Apocalipsis. Sí, amén. ¿Sabía usted que el hermano Nácar, el profeta, dice, a medida que vamos llegando a Apocalipsis, como que, dice él, como que primera, segunda y tercera de Juan, como que primera y segunda carta de Pedro, como que Judas son el preámbulo para entrar al libro de Apocalipsis. Sí, Amén. Si usted lo lee, hermano, ellos están en el mismo espíritu, hablando de la venida del Señor. La venida del Señor ya está aquí. El espíritu del anticristo ya está aquí. Pero aquí también está la venida del Señor, está a la puerta.
Sí, amén. Amén. Mire lo que dice Judas, versículo 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. A ver, espérese un poquito. O sea, hay algunos que están en apostasía saliendo y hay otros que están entrando, pero encubiertamente, Amén. llamándose cristianos, llamándose hermanos. El otro día yo me topé con un hermano que hace muchos años yo conocía, un hombre, hermano, buena persona, hermanos. Y de pronto yo le digo, oiga, hermano, ¿qué está pasando ahí en su iglesia? ¿Qué está ocurriendo con algunos hermanos que ahora están diciendo, yo soy el Espíritu Santo? Eso lo dijo Coleman, le dije yo. Coleman dijo, yo soy el ángel fuerte, coloco mi pie en la tierra y otro pie sobre el mar. Y Coleman dijo, yo soy el Espíritu Santo, y ustedes siguen esa misma herejía. Y él me dijo, oiga, pero si eso es verdad, muéstremelo en la Escritura. Es que, mire, mi pastor, no me interesa su pastor, porque su pastor fue parte de una división de una iglesia. Amén. Muéstremelo en la Biblia, le dije yo. Muéstremelo en la palabra. Yo se lo voy a mostrar. Yo voy a hablar con mi pastor para que hágame la reunión con él y yo voy a hablar con él para desnudar a ese maldito. Amén. 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 Así es, Hasta aquí Señor. no me han llamado. Porque no tienen palabra, hermano. Amén. No tienen cómo Correcto. demostrarlo. Señor, amén. Amén. Pablo dijo, ya no vivo yo, más Cristo vive en Amén. mí. Aleluya. Señor, amén. Amén. Entonces han venido herejías Así, en Amén. este tiempo del fin. así es, Señor, amén. Hace poco el hermano Germán estuvo metido en un tema con el hermano Silvaín, donde un pastor, hermano, dice, ministro de este mensaje, que ya no hay revelación, Dios ya no está revelando su palabra. Oye, hermano, ¿qué están creyendo ellos? Así es, Señor. Ay, Amén. Señor, amén. Herejía, ¿ve? Por eso Amén. que aquí dice, Señor. porque algunos hombres han entrado encubiertamente, Amén. los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Así es, Señor. Amén. Hombres impíos, miren lo que dice, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y Amén. niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Así es, Amén. Señor. Por eso yo le dije que se afirme su asiento. Amén. Gracias, Padre, amén. Gracias, Amén. Señor. Mire cómo están en un culto diciendo, yo soy cristiano, creo en Dios, le sirvo. ¿Qué dice la palabra? Ellos son impíos. Amén. ¿Qué Amén. significa la palabra impío? Significa hombres malvados, Amén. hombres perversos, irreverentes y religiosos. Amén. Ese es un impío, un hombre que está dentro de la iglesia, pero que convierte, dice la Biblia, en libertinaje. Amén. Gracias. La gracia de nuestro Dios. ¿Sabe lo que significa libertinaje? Sí, amén. ¿Sabe lo que significa la etimología? ¿De dónde viene esa palabra? Viene de la palabra desenfreno. Amén. Viene de la palabra indecencia. Así es, Amén. Entonces, uno que dice ser cristiano y hace lo que quiere, hace lo que le conviene y convierte la palabra de Dios en libertinaje, ese hombre, esa mujer es un indecente para Dios. Amén. Así es, Señor, amén. Amén. Sí, Padre. Déjeme decirles algo. Dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Sí, amén. Y déjeme decirles algo. Claro que Dios da gracia. La Biblia dice que nosotros somos salvos por gracia. Amén. Amén. El problema es que muchos dicen, ¿qué importa lo que yo haga? Dios es siempre gracia. Yo puedo pecar porque hay gracia. Yo puedo fornicar porque hay gracia. Puedo ir a acostarme con una mujer porque hay gracia. Yo puedo mentir porque hay gracia. Yo puedo ver pornografía porque hay gracia. Yo puedo ir a verme la suerte porque hay gracia. Yo puedo hacer tantas cosas y aún ser cristiano porque hay gracia. Dios. Esos que piensan así
son los que convierten en libertinaje Amén. la gracia de nuestro Dios. Así es, Amén. Señor, amén. ¿Y sabía usted que con ese comportamiento esa persona está negando a Dios? Así es, Amén. Señor, amén. Amén. Aquí lo dice. Sí, amén. Al que usted dice servir y serle fiel, ¿qué dice? Dice, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo niegan? Por sus hechos. Amén. Amén. Por sus hechos. Amén, amén, Señor. Yo, hermano, si yo fuese un liviano, yo me iría de esta iglesia, pues, hermano. De verdad. Yo me voy a otra iglesia, a otro tabernáculo, porque ahí los pastores le dicen, siga, hermano, siga tal cual está, no hay problema. Amén. Pero aquí este pastor, hermano, horrible, pues, hermanos. ¿Por qué? Porque yo fui llamado a predicar la verdad, hermano. Amén. Aleluya. Déjeme decirles algo. El profeta un día le dijo a su congregación de Jeffersonville, no me importa que solamente en mi iglesia quede solamente mi papá y el resto se vaya. Amén. ¿Qué estaba diciendo él? Oiga, hermano, si esa congregación de Jeffersonville hoy en día la toman como un ejemplo. Pero el hermano Branham, él nos contó cómo eran. Oiga, hermano, de pronto había un matrimonio, se separaban y se casaba el hermano con otra hermana y la hermana con otro hermano. Y de ahí venían más hijos. Y después, nos volvimos a separar porque tampoco está mi mujer y se volvían a separar. Oiga, hermano, esa iglesia era una iglesia pervertida. Amén. Así es, Señor, amén. No, es que está hablando de Jeffersonville. Eso, hermano, ya usted se metió en algo terrible. No, hermano, estoy diciendo lo que dice en el mensaje. Amén. Lo que, oiga, cuando Moisés hablaba, cuando Moisés escribía la verdad. Amén. Veamos lo que dice el libro de Nehemías. Como ellos decían, nosotros nos hemos comportado de la peor manera con Dios. Amén. Ellos reconocían sus faltas. Y así nosotros tenemos que reconocer lo que estamos bien y lo que estamos mal, lo que estamos Amén. fallando y lo que no estamos fallando. Es verdad, Porque verdad. nuestra vida, hermano, tiene que ser arreglada a la luz de la palabra de Dios. Amén. Señor, amén. Gloria a Dios. Sí, Señor, amén. Mire, veamos el versículo 10 de lo que dice Judas. Mire lo que sigue diciendo. El versículo 10 dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Amén. Oiga, hermano, está la Biblia. Está la Biblia. Y ellos, dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Amén. Así es. Entonces, se gana un líder adelante y habla y predica lo que no conoce y el pueblo cree lo que no conoce. Es verdad, amén. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque si hay un pueblo ignorante y hay un ministro que solamente quiere ganar sus lucas, entonces va y dice lo que ellos quieren escuchar. Amén. Por eso es que dice, pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen. Y en las que por naturaleza conocen, o sea, saben de las cosas que son malas y buenas, dice, se corrompen como animales irracionales. Gloria, así es, Señor, es verdad, Padre. O sea que está diciendo que este grupo de gente son como bestias. Amén. Y el hermano Branham dice que una perra es mejor que una mujer que anda de ahí, para que vaya como una prostituta, es peor. Amén. Y hoy en día nos damos cuenta, hermano, cómo las mujeres hoy en día lo hacen cuando van y votan a un feto, hermano, se hacen aborto, hermano, como cualquier cosa. Así es, Señor, amén. Amén. Y el hermano Branham dice, las perras son mejores porque las perras van y a sus animalitos los cuidan. Amén. Aquí ha llegado este tiempo del fin, Así es, hermano. Señor, amén. Ellos blasfeman porque actúan sin pensar, corrompiendo su vida de creyentes que ellos dicen tener. Amén. Así es, Señor. Versículo 11, mire. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. Mire los ejemplos que vienen ahora. Amén. ¿Quién era Caín? Un hijo de la serpiente Amén. que fue a ofrecer sacrificios a Dios. Él era un religioso que iba a la iglesia. Amén. Así
Así es, amén. Ese era Caín, Amén. Amén, sí, Señor. un hijo de la serpiente que quería, hermano, adorar a Dios, pero con un corazón malvado. Amén. Amén. Dice, y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. ¿Quién era Balaam? Un profeta, un vidente, Amén. que hablaba con Dios y sabía cómo ofrecer sacrificios, pero a la vez él era un engañador. Así es, Amén. amén. Y perecieron en la contradicción de Coré. Coré, él era un levita. Así es, amén. Un levita trabajaba en el templo, Sí, amén. ayudaba al sacerdote y aún así la Biblia nos muestra que fue lanzado vivito al infierno. Así es, amén. Ahora, miremos estos tres ejemplos. Todos ellos eran religiosos. Amén. Todos se mostraban como buenas personas. Oh, Padre. Todos ofrecían sacrificios, pero por dentro eran bestias, Amén. incrédulos, blasfemos, Amén. libertinos, dice la Biblia. Amén, sí, Señor. Quiero decirles algo. A todos ellos, Dios les dio la oportunidad de arrepentirse. Amén. Oh, mi Cristo. A Caín, Sí. Dios le dijo, si hicieras como tu hermano, Amén. yo aceptaría tu sacrificio. Amén. Y Caín no lo quiso hacer. Sí. Balaam, Dios le dijo, no vayas. Sí, amén. Amén. No vayas a maldecir a mi pueblo. Amén. Oh, sí, sí. Balaam no quiso obedecer a Dios. Amén. Leví, perdón, Coré. Coré, ¿cuántas veces Dios no le dio la oportunidad a Coré? Amén. ¿Cuántas veces Dios no lo perdonó? ¿Cuántas veces Dios le dio la oportunidad? Pero Coré tenía la costumbre de ir en contra de Dios y en contra de la palabra y en contra del profeta. Amén. Así es, amén. Como tenía esa costumbre, como se unió a Abiram y a otro más que Amén. no me recuerdo el nombre, pero Natán, Coré, Datán y Abiliu. Esos tres se unieron. Esos tres eran como el anticristo, el falso profeta y la bestia. Amén. Oh, Señor. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces Dios a todos ellos les dio la oportunidad de arrepentirse, de volverse de su mal camino. Pero un día ellos traspasaron la línea de misericordia. Amén. Un día ellos se encontraron sin la gracia de Dios. Amén. Así es, Señor. Oh, mi Cristo. Oiga, es que los burladores se burlan de la línea de misericordia. Así es, Los amén. burladores dicen, jamás me va a pasar a mí, porque yo soy un predestinado, solamente que ahora ando adulterando nada más. Yo soy un predestinado. Lo que pasa es que ahora ando en fornicación nada más. Oh, Padre. Ando jugando con el mundo. En los días de Nehemías, ellos recordaron las conquistas de Josué y cómo poseyeron la tierra de sus enemigos. Recordaron los jueces, a los reyes y cómo Dios siempre fue misericordioso, benevolente. Amén. Dios nunca falló. Oh, Amén. amén. Siempre el que falla es el hombre. Amén. Ah, Padre, amén. Sí, Señor. Entonces ellos reconocieron que le dieron la espalda a Dios. Ellos no amaban ni respetaban su palabra. Oh, mi Cristo. Les pregunto a ustedes, ¿cuántos han escuchado la frase Dios nos dio libre albedrío? Sí, ¿Cuántos la han escuchado? amén. ¿Alguien me puede dar la cita bíblica? Porque no está en la Biblia, pues hermano. Amén. ¿Y sabe por qué no está en la Biblia? Porque el libre albedrío no existe. Hermano Germán, ¿de qué está hablando? Pero ¿cómo si mis pastores anteriores lo han predicado muchas veces? ¿Cuántos saben que esa frase no es escritural?
No está en la Biblia. ¿Sabían ustedes que esa idea o esa ideología fue inventada por los filósofos griegos? Por pensadores que dijeron, tú tienes el poder de elegir. Entonces, el libre albedrío es un pensamiento satánico que no está en la Biblia y lo voy a demostrar con la palabra. Amén. 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 Gracias, Gloria a Señor. Gracias, Señor. Dios nos dio su palabra Amén. para ponerla por obra en todas nuestras vidas. Amén. Y el que no lo hace, la Biblia dice, muera. Así es, Señor. Amén. Veamos si es cierto. Les voy a leer algunas citas. Anótenla. Voy a ir rápido. Deuteronomio 8:1 dice lo siguiente. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno, Amén. para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Dígame, ¿dónde está el libre albedrío ahí? No hay libre albedrío, eso es una orden. Amén. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseéis la tierra. No hay libre albedrío. Amén. Veamos lo que dice Jesús. Ah, pero es que usted me leyó el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Veamos lo que dice Jesús. Mateo 7:24 dice, cualquiera pues, esto es hablando Jesús, que me oyere estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. ¿Hay libre albedrío ahí? No, Señor. Yo no veo libre albedrío. Yo veo que Dios o Jesucristo aquí está diciendo, el que cumple, el que me oye estas palabras y las hace. ¿Se da Así es. cuenta? Amén. No hay libre albedrío. Lucas 6:47. Jesús nuevamente hablando, pero ahora más extenso. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a qué es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu sobre aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Dígame, ¿dónde está el libre albedrío en esa escritura? Jesús comienza diciendo, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, ¿se da cuenta? Amén. Ahora, esta fue la que más conocemos nosotros y la que más me impactó. Mateo 7:21, Jesús dijo lo siguiente, todo aquel que me dice, Señor, Señor, perdón, dice, me robé una palabra, no todo aquel que me dice, ahí está, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Amén. ¿Se da cuenta? Así es, Señor. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sigue diciendo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Dónde está el libre albedrío? Ahí. Ya, y los reto. Tráigame la próxima semana alguna palabra que hable del libre albedrío. No la va a encontrar en la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios cuando estableció su palabra era para cumplirla. Amén. 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 Sí, Señor. No para decir, pero si yo no la cumplo hay gracia. Porque ¿qué es lo que dice Judas ahí en la Biblia? La convierten en libertinaje la Señor, gracia. amén. Así es, Señor. Amén. Entonces, libre albedrío
nunca ha sido palabra de Dios. Así es, Señor. Amén. 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 Oh, Padre. Eso es diabólico. Eso es un engaño de Satanás. Oye, si Dios te dio a elegir, ¿qué es lo que significa libre albedrío? Yo decido. Eso eran los pensadores. Yo elijo hacer el bien, yo elijo hacer el mal. Oiga, pregunto, ¿un hijo predestinado tiene libre albedrío? ¿O Dios lo puso aquí para cumplir la palabra de Dios? Para defender la palabra de Dios. Correcto. Los que quieran libre albedrío, váyanse a la denominación. Ahí sí que hay libre albedrío, pues, hermano, ¿no? Y hay muchos tabernáculos igual. Oiga, hermano, qué manera de defender el adulterio. Un pastor defendía tanto el adulterio y yo hablé con él. Yo le dije, usted es una adúltera, usted no puede ser pastor. Me dijo, ¿qué pasa si pesco la pistola aquí y te mato? Y me mostró la escopeta que tenía ahí, pues, así una cuestión colgada ya. Yo le dije, bueno, pero péscala, pues, le dije, yo pégame un balazo, le dije yo, ¿sabes qué? Le dije yo me voy con Cristo, pero ¿para dónde vas tú? Correcto. ¿Qué? Ya mi esposa ya habría dejado de llorar ya, ¿cierto? Libre albedrío nunca ha sido palabra de Dios. Eso es diabólico, es el engaño de Satanás en este tiempo. Nosotros debemos ser hacedores de la palabra, hacedores de la verdad. Debemos ser luz para el mundo. Debemos ser sal para la tierra. Gloria a Dios por siempre. Gloria a Dios. Mire, yo le voy a predicar a aquel que está oculto por ahí. Si usted está en su libre albedrío, es mejor que se arrepienta y no juegue más al evangelio. Porque con esa actitud usted va directo al infierno, creyendo y diciendo, Dios al final va a tener gracia de mí. Oh, Padre. Oiga, ¿cuántos han escuchado? Bueno, ¿y acaso Jesús cuando iba a la cruz del Calvario, justo en el último momento salvó a ese? Sí. Oiga, yo lo he escuchado todas esas veces. Sí, amén. Muchas veces, no, yo por último que sea igual que ese que estaba al lado de Jesús en la cruz del Calvario. Oiga, pero recuerde, habían dos. Sí, amén. Amén. Al Sí, otro se Señor. le dio la oportunidad y no la tomó. Amén, sí, Señor. Así que ese engaño de Satanás, yo no le creo al diablo nada, hermano. Amén. Cuando Esdras y los levitas oraron y recordaron todo su pasado, ellos se dieron cuenta que su vida no podía continuar igual. Así es. Ellos le fallaron a Dios. Ellos por la palabra fueron hallados culpables de idolatría, de fornicación y de toda inmundicia que ofrece Satanás. Entonces ellos tenían que hacer algo, cambiar el rumbo en sus vidas o si no iban a perecer. Así es, Señor, amén. Entonces fue cuando en Nehemías capítulo 9, versículo 38 dice, a causa pues de todo esto, ¿a causa de qué cosa? A causa de nuestra mala manera de vivir, a causa de todos estos años que he jugado al evangelio, diciendo yo soy creyente, pero hago lo que yo quiero, a causa de todas esas transgresiones. ¿Qué es lo que dice aquí? Nosotros hacemos fiel promesa. ¿Qué significa eso? Ellos quieren tener una unión con Cristo. Amén, Señor. Ellos quieren ser parte de la esposa del Cordero. Déjenme decirles algo. En Esdras está Zorobabel. La primera etapa, el segundo jalón estuvo Esdras y ahora el tercer jalón es Nehemías. Pero déjenme decirles algo. Todos los que llegaron, no todos juraron. Amén. Así es, Señor, amén. Sí, Señor, amén. No todos juraron. Unos llegaron a justificación, pero no fueron capaces. Se unieron en yugo desigual. Buscaron mujeres de diferentes pueblos por ahí. Lo vamos a ver. Vamos a verlo. Sí. Yo por eso les dije, fírmense. Amén. Amén, amén. Dice, nosotros hacemos una fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes,
por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Amén. Pensemos un poquito. Veamos la actitud de ellos después de reconstruir los muros. Miren la actitud de ellos después de reconstruir las torres y las puertas. Amén. Después de ver su árbol genealógico y saber que son parte de la simiente predestinada para la vida eterna. Ellos ahora ya no son los mismos. Amén. Gloria a Dios. En ellos existe el deseo de hacer bien las cosas, Amén. de vivir la palabra, de obedecer la palabra de Dios. Amén, sí, Señor. Entonces ellos comienzan a firmar un compromiso con Dios. Gloria a Dios. Amén, sí, El Padre. compromiso que hacen con Dios es vivir la palabra. Amén. Veamos solo los primeros nombres de aquellos que firmaron para tener una idea de cómo eran ellos, porque hay una lista pero tremenda. Amén. Por ejemplo, dice Nehemías 10:1, dice, los que firmaron fueron Nehemías. ¿Qué significa el que suela, el que consuela, el Amén. consolador? Amén. Un tipo del Espíritu Santo. Dice el gobernador, hijo de Acalías. ¿Quién es Acalías? Dios da vida. Amén. Amén. Y Sedequías. ¿Quién es Sedequías? Mi justicia es Dios. Amén. Seraías. ¿Quién es Seraías? Dios gobierna. O también significa soldado de Dios. Amén. Acasías. Nazaret. Perdón, Azarías. ¿Quién es Azarías? Dios ha ayudado. Amén. Amén. Jeremías. ¿Quién es Jeremías? Exaltación de Dios o Dios ha inspirado. Amén. Amén. Pasur. ¿Quién es Pasur? Próspero o liberado. Aleluya. Amarías. ¿Quién es Amarías? Dios ha hablado o Dios ha dicho. O sea, así dice el Señor. Amén. Amén. Malquías. ¿Quién es Malquías? Dios es mi rey. Amén. Miren los nombres que hay, hermanos. Gloria a Amén. Dios. Yo Amén. podía haber seguido, hermanos. Amén. Usted sígalo en su casa. Cada nombre, hermano, es un misterio oculto para nosotros. Amén. Amén. Quiero recordarles algo. En los días de Zorobabel, ellos son justificados. Sí. Es el primer jalón, ¿no es así? Amén. Por el solo hecho de creer. Amén. O sea, justificados por gracia. Claro, ahí está la gracia, pues hermano. Todos nosotros fuimos justificados por gracia. Amén. Es el primer paso para el creyente. Amén. Amén. Ellos, en los días de Zorobabel, en los días de justificación, ellos no hacen ningún juramento, no hacen ninguna promesa. Así es, Señor. Amén. Pero los días de Esdras, ellos son santificados. ¿Por qué? Porque ellos están en el segundo jalón. Amén. Ellos avanzan entonces hacia santificación. Así es. Entonces ellos deciden jurar Amén. que vivirán en santificación. Esdras capítulo 10 versículo 5 dice, entonces se levantó Esdras y juramentó, mire, a los príncipes, a los pastores, a los sacerdotes, a los ministros y a los levitas, a los que trabajan en la casa de Dios, Amén. y a todo Israel, o sea, todo el pueblo, que harían conforme esto. Y ellos juraron. Amén. Amén. O sea, para pasar a santificación hay que hacer un juramento de santidad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Más vale que no prometáis Así es, Señor. Amén. si no vas A cumplir. a cumplir. Amén. Pero ahí viene un misterio. Ahí viene un secreto. ¿Por qué? Porque el diablo se ha jugado con esas palabras. Sí, amén. Sí, Señor. Amén. Es verdad, Padre. Porque hoy en día dicen, es mejor no jurar. Porque si no, ¿qué pasa si no cumplimos? Oiga, no. ¿Cómo es posible? El Hijo de Dios tiene que jurarle a Dios. Amén. 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 Oiga, cuando usted se va a casar con su
esposa y Aleluya. la esposa con el esposo. ¿Acaso no se juran fidelidad? Amén. ¿Cuánto más con Dios? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto más con Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Si Él, nuestro Señor Jesucristo, es nuestro primer amor. Amén. Sí, Señor. Aleluya, Padre. Oh, gloria a Oiga, ti, cómo Señor. nos ha engañado el diablo, Es hermano. verdad, Amén. Padre. Amén. Amén. Sí, Señor. No, más vale, no, hermano, más vale que no jure. Porque ¿qué pasa si usted desobedece? ¿Cómo voy a desobedecerle si yo amo a mi Señor? Correcto. ¿Cómo voy a hacerle infiel si yo lo amo a Él? Amén. Amén. Amén, Señor. ¿Por Aleluya. qué? Amén. ¿Por qué no mejor dar esa respuesta? Hermano, si hágale la promesa a Dios fidelidad, júrele, porque Dios lo va a ayudar a usted. Amén. Dios le va a dar la fuerza para que usted le sea fiel. Gloria a Dios para Amén, siempre. Señor, aleluya. Gloria a ti, Padre, amén, Señor. ¿Se da cuenta? Gloria a Dios. En los días de Nehemías, el Espíritu Santo está obrando para que ellos sean adoptados como hijos e hijas de Dios, Amén. para que ellos sean transformados en el cuerpo. Amén. ¿Por qué? Porque ellos iban a ser arrebatados. Amén. ¿De qué? Del mundo. Amén. Amén, Señor. Ellos prometen, nosotros hacemos fiel promesa. Amén. Y la escribimos firmada por nuestros príncipes. ¿Se da cuenta? Amén. Quiero decirles algo. No todos llegaron a esta etapa. Correcto. Amén. Así es, Señor. Amén. ¿Por qué? Porque muchos quedaron en el camino. Así es, Señor. Amén. Amén. Señor, amén. Esta etapa es solo para predestinados. Amén. Es verdad, Señor. Solo para predestinados. Entonces, ¿qué es lo que ellos juraron? Porque ellos juran, pero que lo que juran. Veamos. Nehemías capítulo 10, versículo 28. Avancemos. Amén. Veamos. Dice, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado, ponga atención, de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, ¿se está dando cuenta? Sí, amén. Que esos son un pueblo que se apartaron de las cosas del mundo, Amén. con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Gloria a Dios. Amén. Esto, hermano, cada vez me está gustando más. Me Amén. encanta, hermano, la palabra de Dios. Amén. Cuando leemos en la Biblia, Amén. vemos cómo Dios nos da respuesta a todo, hermano. Amén, Señor. Hoy en día es el día de mayor fornicación. Amén. Sí, Señor. La ley dice, no es necesario que te cases. Así es. Convive, dense como si estuviesen casados. La ley igual los va a proteger, los va a apoyar. Así es. Tendrán derecho a vivienda, derecho a recibir el familiar, derecho a bonos, a salud. Ustedes, los que deciden no casarse, estarán protegidos por la ley. ¿Y saben qué? ¡Qué buena noticia para aquellos que reciben esa ley y están en fornicación! Así es, Señor. Luego van a la iglesia y presentan a esa dama que con su compañera de fornicación, ¿cómo está? Mi esposa. Hipócritas, Amén. fornicarios hipócritas. Así Amén. es, Señor. ¿No dice eso la Biblia? Amén, Amén. Señor. Amén. Tu palabra. ¿Y por qué la gran mayoría de las personas hoy en día convive? Porque es fácil así separarse. Amén. Amén. No hay mayores compromisos económicos. Me tiene que pagar el familiar. La heredad es solamente mía, esa casa no es de él. Pero casados no, po. ¿Se da cuenta? Amén. Casados no. 50 y 50. Y generalmente el hombre dice, yo trabajé
ella cuidaba a los niños en la casa. Como si eso no fuese trabajo. Así es verdad, Señor. Como si la mujer se acostara a descansar todo el día. Entonces, tanto el hombre como la mujer, primero andan con una, luego con la otra, con la otra, con el otro, y así viven una vida de fornicación. Así es, Señor. Así es, Y Señor. después llegan a la iglesia y dicen, soy cristiano, soy cristiana. Jesucristo, ¿qué dijo en el libro de Mateo 5, versículo 32? Dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, o sea, de adulterio, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Eso está súper sencillo de entenderlo. Amén. Un matrimonio, ambos están casados, ¿cierto? Y dice Jesús, cualquiera que repudia a su mujer, pero dice a no ser, o sea, lo que pasa es que muchos repudiaban a sus esposas por diferentes motivos. Amén. Porque no cocinó como le gustaba a él, porque diferentes cosas, no cuidaba a los niños, no estaba en la casa, la repudiaban. Así era el pueblo judío en aquellos años. Amén. Jesús dijo, a no ser por causa de fornicación. Y fornicación es adulterio. Amén. Dice, pero si el hombre la repudia por cualquier cosa, ¿qué es lo que dijo Jesús? Hace que ella adultere. ¿Por qué? Porque esa mujer va a decir, bueno, ya soy libre, así que puedo irme con otro hombre. Entonces, ese hombre que la repudió por cualquier cosa, él es responsable del adulterio de ella. Amén. Jesucristo lo está diciendo aquí. Así es, Señor. ¿Qué más dice Jesús? Y el que se casa con la repudiada, o convive con la repudiada, o se acuesta con la repudiada, comete adulterio. Así es, Señor. Amén. Entonces, nuestro Señor, el adulterio y la fornicación están al mismo nivel. Así es, Señor. Amén. Porque uno tiende a decir, bueno, el adúltero es el casado y el fornicario es el soltero. Adulterio. Amén. Así es, Señor. Entonces, vemos aquí a la luz de la palabra que el adulterio y la fornicación es lo mismo. Amén. Nuestro Dios la mide de la misma forma. Mire, le voy a leer rápidamente lo que dice Proverbios capítulo 6, versículo 20. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre Amén. y no dejes la enseñanza de tu madre. Amén. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que se acuerde del consejo del papá y la mamá. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Átalos siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Amén. Hablarán contigo cuando despiertes. ¿Qué está diciendo? Que esas enseñanzas te vendrán siempre a la mente, esos buenos consejos de tu papá y tu mamá. Porque el mandamiento es lámpara. ¿Escucharon? Es luz. Amén. Y la enseñanza dice es luz. Y el camino de la vida, y el camino de vida, las reprensiones que te instruyen para que te guarden de la mala mujer, Amén. Amén. de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Amén. Oiga, ¿cómo es la mujer extraña cuando quiere ir con un hombre? Oiga, yo detesto eso. Oiga, qué simpático es usted, qué lindo es usted, qué precioso. Esa adulación a mí no me gusta, ni tampoco del hombre hacia la mujer. Correcto. Amén. Así es, Señor. Amén. Amén. Hola, qué hermosa es usted hoy.
Cuando la veo como que mis ojos irradian. Detesto eso, en un creyente no podría estar. Amén. Es correcto. Porque eso es adular. Amén. Eso es el comienzo de la fornicación. Amén. Es el comienzo del adulterio. Miren lo que dice: para que te guarden de la mala mujer, de blandura de lengua, de la lengua de la mujer extraña. Ay, usted, ¿cómo está? Hermoso que los... Hermosos los ojos. hermosos los ojos que lo ven, que la ven. Oiga, hermano, uno se pone hasta cocoroco. ¿Sí o no? Amén. ¿Qué es lo que dice? No codicies su hermosura Amén. en tu corazón, Amén. ni ella te prenda con sus ojos. ¿Es así? ¿Se acuerdan de la serpiente, no? Sí, amén. La serpiente, cuando usted mira a la serpiente, ya lo tomó ya. ¿Qué es lo que dice el versículo 26? Porque a causa de la mujer ramera, aquí está hablando de la mujer que se acuesta fácilmente con un hombre, el hombre es reducido a un bocado de pan. ¿Qué significa eso? Le quitan toda la plata. Amén. Oiga, hermano, ¿ha escuchado usted cuando dicen cuando se enamora con bolsillo y todo? Oiga, cuando se trata de comprarle algo a la esposa, oiga, qué hombre más apretado. Pero cuando está el amante, oiga, qué generosos son. Vamos al tenedor libre. ¿Por qué? Porque ella le va a dar lo que su esposa no le da. ¿Entiende usted? Amén. ¿Y qué es lo que le va a dar aquella mujer fornicaria al hombre? El hombre siempre, no estoy hablando del Hijo de Dios, Amén. Amén. el hombre siempre va a andar detrás del sexo de la mujer. Sí, amén. Y la mujer, ¿qué es lo que dice aquí? Detrás del bolsillo. Amén. Amén. Suena feo, hermano, pero es la realidad. Hoy en día la mujer se independizó, la mujer trabaja y dice, yo con quien quiero. Pero no deja de ser una prostituta para el Señor. Amén. Amén. Así es, Señor. Amén. ¿Qué dice? Versículo 26 dice, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. O sea, ese hombre ya está perdido. Así Amén. es, Señor. Así es, Señor. Amén. ¿Por qué se cae en fornicación? Porque no se guardan los consejos del padre y de la madre. Amén. Eso Amén. dice la Biblia. Así es, Señor. Así es, Amén. Señor. Amén. Es que están demasiado viejos mis padres. Lo que pasa es que hoy en día son otros tiempos. Déjenme decirles algo. Yo tengo suficiente palabra en mí para poder defenderme. Así es, Señor. Estos son otros tiempos, son tiempos modernos. Usted no lo entiende, papá. Usted no lo entiende, mamá. La Biblia es demasiado anticuada. ¿Está entendiendo? Amén. Amén. Sí, Señor. Veamos, ¿por qué está hablando esto, hermano Germán? Sigamos, Nehemías capítulo 10, versículo 29. Sigamos. Dice, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, Amén. que fue dada por Moisés, siervo de Dios. Ponga atención. Y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. O sea, ellos están diciendo, vamos a respetar la palabra de Dios, vamos a respetar, así dice el Señor, lo que Él dice, vamos a jurar. Entonces, si usted se da cuenta, esa es la primera promesa que ellos hacen. La primera promesa que ellos hacen es, guardaremos la palabra de Dios.
andaremos en sus caminos, cumpliremos toda su palabra. ¿Se da cuenta por qué no todos prometen? Ahora entiende usted. Oye, no, pero más vale que no prometas si no vas a cumplir. ¿Se da cuenta por qué no todos prometen? ¿Saben por qué? Porque el viejo hombre está vivito. Amén. Así es, amén. Porque el viejo hombre no ha muerto. Es verdad, Padre. Los deseos de la carne lo gobiernan. Amén. Oh, mi Dios. Aleluya. Recuerde, usted, hermano, hermana, está diciendo amén. 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 ¿Qué Amén. significa amén? Yo lo Yo lo creo. creo. Yo lo creo. Amén, yo lo creo, amén. ¿Se está dando cuenta? Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén y ni siquiera piensan? Correcto. Oh, sí, Señor. Un pastor a mí me llamó en una oportunidad y me dijo, oiga, hermano Germán, ¿por qué no dice amén usted? Porque yo le digo amén a la palabra, le dije yo. Amén. No a usted, ni tampoco para caerle bien a usted. ¿Se da cuenta? Amén. Usted no le dice amén al pastor aquí. Correcto. Usted le dice amén a Dios. Amén. Y si usted dice amén, es porque usted está diciendo yo lo creo. Amén. Y si usted hace lo contrario, es porque la persona que hace lo contrario es un anatema. Amén. Así es, Señor. ¿No dice eso la Biblia? Amén. Amén. Gracias, Padre. Suena firme, oh hermano Germán, pero ¿cómo estás tratando de anatema? Yo no estoy tratando de anatema a nadie, yo estoy predicando aquí, Amén. estoy entregando la palabra de Dios. Amén. Y el anatema sabe por dentro, Amén. dice amén, y dice, ¿y pensás que soy anatema? ¿Se da cuenta? Así es, Señor, amén. Sí, yo siempre me recuerdo, y lo he dicho a ustedes, cuando una vez estaba predicando sobre el trigo y cizaña y una hermana se levantó después del culto y dijo, quiero hablar con usted, dígame, termine de tratarme como cizaña. ¿Y cuándo la nombré a usted? Yo le dije, ¿cuándo dije su nombre? No, es que usted está hablando sobre la cizaña. Oiga, hermana, identifíquese con el trigo, po. Usted se está identificando con la cizaña. ¿Qué puedo decir yo ante eso? Nada. Así es, amén. Sigamos. Ahora, atención, jóvenes y padres. Amén. Versículo 30, miren lo que dice. Y que no daríamos, están jurando aquí ellos, Amén. y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Amén. Aleluya. Yo pienso que la palabra de Dios es tan clara, hermano. Amén. Fíjense que yo quería hacer una reunión con otra congregación para el hermano Guillermo, para el hermano Samuel, su esposa, el hermano Silvaín, el hermano Emanuel, la hermana Tabita, el hermano Claudio, que son los jóvenes de aquí de la iglesia, para que ellos vieran que hay otros jóvenes que están luchando, hermano, que hermana, que se están esforzando por servir al Señor, por mantenerse puros, firmes en la palabra. Pero resulta que ocurrieron cosas, no se pudo echar a esa reunión. Entonces hay que orar por estos jóvenes. Amén. ¿Para Sí, qué? Señor. Para que ellos estén en un yugo igual. Amén. Amén, Señor. Amén. Romanos, capítulo 9, versículo 13. Vamos a ir a esa palabra porque vamos a hablar un poquito de esto, hermanos. Miren lo que ellos están jurando. Dice en Nehemías capítulo 10, versículo 30, dice, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Amén. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Romanos, capítulo 9, versículo 13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. A ver. Antes de que naciera Esaú y antes que naciera Jacob, Así es, Señor. Amén. Dios, dice la Biblia, inspirada por el Espíritu Santo, que Dios a Jacob lo amó Amén. y a Esaú lo aborreció. Amén.
Entonces la pregunta es, ¿qué hizo Esaú para que Dios lo aborreciera? En primer lugar, al leer la Biblia, nosotros encontramos que Esaú era un buen hijo. La Biblia dice que Isaac, el profeta de Dios, Isaac lo amaba. Amén. Esaú era un buen hijo, Amén. preocupado por su padre. Esaú iba de casa para alimentar a su padre. ¿Qué significa eso? Que Esaú trabajaba para traer el alimento a casa. Amén. Jacob no era así. Jacob más bien era un tanto cómodo, sentado en el sillón en la falda de su mamá. Y recuerde, ambos tenían la misma edad. Amén. 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 Esaú, él como joven tenía sus prioridades. Y no estaba dentro de sus prioridades pelear por la primogenitura. Todavía soy muy joven. ¿Para qué quiero tener el Espíritu Santo? Soy muy joven. Ya va a haber tiempo para eso. ¿Se ha dado cuenta de eso? Que los jóvenes piensan que van a ser siempre jóvenes. Entonces, Esaú, ¿vas a pelear por la primogenitura? No me interesa todavía. No. ¿El Espíritu Santo? No, todavía no. Soy muy joven. Déjenme vivir mi vida primero. Eso para él no tenía mayor importancia. Él estaba interesado en otras cosas. Génesis capítulo 27. Versículo 46. Génesis, al principio de la Biblia. Génesis 27, versículo 46. Veamos a la mamá de Esaú. Rebeca. Usted sabe cómo fue Rebeca, ¿cierto? Amén. Ella fue, ¿cierto? Abraham dijo, ve y tráeme una esposa para mi hijo, pero vea dónde está mi pariente, mis hermanos, ¿cierto? Y cuando llegó ahí, ¿cierto? El enviado, ¿cierto? Rebeca inmediatamente aceptó, ¿cierto? Aceptó un tipo de la esposa de Cristo recibiendo la palabra y aceptándola inmediatamente. Entonces, aquí Rebeca ya está en sus años. Y dijo Rebeca, dice el versículo 46, y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida. Usted sabe lo que es un fastidio, ¿no es así? Sí, amén. Es una persona, ¿cierto?, que ya está amargada. Está amargada, ya está hastiada de la vida. Tengo de mi vida a causa de las hijas de Het, los hititas, ¿cierto? Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Así es, Señor. Cuando Esaú llegó con sus dos esposas hititas, oiga, ¿qué es lo que dijo Rebeca? Quiero puro morirme. Así es, Señor, amén. ¿Por qué? Porque Esaú, él tomó dos mujeres impías como esposas. Así es. Amén. Ellas eran mujeres perversas, mujeres cananeas, Amén. adoradoras de ídolos. Y ahí venía el perla, pues. Ahí venía Esaú. Ahí venía él. Mamá, papá, mi esposa. Y cuando la vieron, imaginémonos hoy en día. Amén. Imaginémonos hoy en día. Ella, labios pintados, pelo cortado, con pantalones ajustados, elasticados, con aquí un tremendo escote mostrando medio seno, Así es, Señor. con aro, ojos pintados, y llega su hijo, su precioso hijo que usted lo crió desde niño, Correcto, sí, Señor. y le amén. dice, mamá, te presento a la mujer que amo. ¡Wow! Así es, Señor. ¿Qué es lo que dijo Rebeca? Quiero puro morirme. Rey Amén. de gloria.
Todo lo que te hablé, todo lo que te prediqué, todo lo que te enseñé de la palabra, nunca hiciste caso. Amen. Oh, Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? La mujer se salvará criando hijos. Amen. ¿Qué es lo que nos está mostrando aquí? Rebeca le enseñó, le habló, le predicó, Amén. años enseñándole. Amen. Esaú nunca, él era un andariego, él le gustaba andar por aquí, por allá. ¿Por qué? Porque le gustaba coquetear. Amen. Entonces, Dios, ¿qué es lo que hizo? Yo a este lo conozco. Amen. Yo sé cómo es este. Yo sé cómo piensa este. Yo sé cómo actúa este. Correcto, Padre. Lo aborrezco. Oiga, esas palabras, hermano, a una madre le duele. Así es, Señor. Amén. Oiga, hermano, a una madre, ¿cómo? No, Dios mío, nunca aborrezca a uno de mis hijos. Amén, Señor. Pero los frutos, ¿qué de los frutos? Amen. Hijos irreverentes, Amén. hijos faltos de respeto, faltos de Dios, faltos de la palabra. Amen. Sí, Señor, amén. Nunca se quieren parar por Dios. Correcto, Padre, eso es verdad, Señor. Ellos dicen que tanto va a pasarme. Oh, bendito Dios. Pero Dios un día va a pasar la cuenta. Dios un día va a decirte, ven para acá. Amen. Sí, Señor, amén. Aleluya, Padre. No, pero Dios es misericordioso. Dios es gracia. Correcto, gloria. Así es, Señor. Hubo gracia para Esaú. No, Señor. No, ¿Qué es lo que vino? Vino juicio. Así es, Amén. Señor. Amén. La Biblia dice que Esaú, en primer lugar, no recibió la primogenitura. Así es, No Señor. recibió él la bendición de su padre. Tampoco recibió la bendición de Dios. Tampoco tuvo cambio de nombre. Amén. No, tremendo, Padre. Su padre, profeta. Señor. Oh, Padre. Su madre, una predestinada. Sí, Señor. Amén. Amén. Y aún así, con todo eso se perdió. Amén. ¿Por qué? Porque Esaú le gustaban las mujeres perversas. Sí, Amén. Señor. Oh, es que aquí en la iglesia, no, yo no veo a ninguna. Pero usted ha orado a Esaú. Le estoy hablando a usted, hermano Esaú. Usted se ha dedicado a buscar en el Señor. ¿O usted qué quiere? Una mujer para pasar el momento. ¿Qué quiere usted, hermano, hermana? Padre eterno, aleluya, Padre. Déjeme decirle cuál fue el mal aquí. Con todo esto, Esaú, ¿cuál es el mal que cometió Esaú? Cuando él tomó a esas mujeres paganas, él cortó el linaje que venía. Sí, amén. Sí, Señor. Mire lo que dice Esdras capítulo 9, versículo 1. Oh, Padre. Esdras 9:1 dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de la tierra de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. ¿Qué cosa? Fornicación. Mire lo que dice, porque han tomado las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Mire, ponga atención. Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Oh, Señor. ¿Sabe lo que pasa cuando un hijo de Dios o una hija de Dios se casa con un pagano o se casa con un impío? Se corta el linaje santo Amén. Amen. y nacen hijos malditos. Amen. Y después le echan la culpa a Dios.
hermano, lo que pasa es que mi mujer, ella se separó de mí y resulta que se fue con otro hombre y ahora ella se fue con mis hijos y entonces mis hijos ahora están usando, ellos cortan el pelo, son homosexuales o mis hijas se visten en forma como mundana. ¿De quién fue la culpa? ¿Se da cuenta? Amén, Señor. Rebeca deseaba la muerte a causa de las decisiones erradas que tomaba Esaú. Para él, los mandamientos de Dios eran un juego. No tomaba en serio la palabra que estaba pasando, hermanos. Él estaba demostrando el por qué Dios lo aborrecía. Así es, amén. Podía estar bajo el alero de Isaac, pero aún así ser un maldito. Así es, Señor. Aún así ser un aborrecido. Oye, esa palabra es fuerte. Así es, Sí, Señor. amén. Jacob amé. Oiga, qué linda esa palabra, amor. Amén. Amén. Pero a Saúl lo aborrezco. Correcto, gloria sea, Señor. Y ahora tenemos a dos padres, dos creyentes que tenían un hijo de Dios y uno bastardo. Esaú siempre tomaba decisiones fuera de la palabra. Así es, Señor. Amo Dios. Siempre errado en su pensamiento, su caminar era contrario a lo que Dios había establecido. Y a él no le importaba darle el sufrimiento a sus ancianos padres, le daba lo mismo. Déjenme decirles algo. ¿Ustedes recuerdan cuando les prediqué sobre Jacob Amén. y Esaú, Isaac? ¿Se recuerdan que Isaac pensaba, ya tenía 100 años, y él pensaba que se iba a morir? Sí, amén. Todos los días, ay, me voy a morir. Ay, me voy a morir. Hoy día yo sé que me voy a morir, yo sé. Y entonces van y se produce la disputa por la bendición. Pero pasaron 80 años. Así 80 años más. O sea, todos los días decían, me voy a morir. Pero pasaron 80 años y Dios todavía no se lo llevaba. Así es, Señor. Oiga, si Lucía Ideal duró hasta los 99 años, una pagana, una impía. Y un hijo de Dios, oh, me voy a morir. Oiga, ¿dónde está el Dios sanador? ¿Dónde está el Dios poderoso? Amén. ¿Dónde está el Dios fuerte? Gloria a Dios. Amén. ¿Se da cuenta? Amén, Señor. Ahora mire, piense, hermanos, piense. Rebeca y Jacob vivieron años y vieron el caminar de Esaú. Y entonces Rebeca dijo, yo no quiero lo mismo para Jacob. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la revelación de esto? No tenía que cortar la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Amén, Señor, amén. Entonces se da cuenta que Dios siempre tiene a alguien. Amén, Amén. Señor. Sí, Padre. Jacob, un hombre, hermano, que a lo mejor para muchos no servía mucho. Oh, el flojo de la familia, Jacob. Esaú lo invito. Trabajador, se mueve para allá y para acá. Trae siempre frutos, trae siempre cosas para la casa, trae la carne, trae todo, porque es un trabajador. ¿Y Jacob? Jacob, ¿está listo el almuerzo? Ya, mamá. Pero la diferencia entre Jacob y Esaú es que uno amaba la palabra. Amén. Amén, Uno Señor. respetaba a Dios. Amén. Uno sabía que había una promesa y que había un linaje. Señor, Amén. Amén, sí, mi Dios. Jacob, hermanos, dice la Biblia que a los 100 años ya estaba perdiendo la vista, ya estaba medio ciego. ¿Cierto? Entonces, Jacob, ¿qué significa eso? Que él como profeta estaba terminando su tarea de profeta ya. Perdón, estoy hablando de Isaac. Amén. Isaac, ya su tarea estaba terminando. Entonces, si usted se da cuenta, cuando Isaac pone la bendición
sobre Jacob, ya no empiezan a contar la vida de Isaac en la Biblia. La historia se va con Jacob en la Biblia. Amén. Amén. Sí, amén. ¿Por qué? Porque él fue a buscar una esposa correcta. Amén. Sí, Señor. ¿Se da cuenta? Amén. Wow. Entonces, por tal motivo, Dios no bendijo, hermano, a Esaú. Dios lo hizo a un lado. Tú no serás contado dentro del linaje. Después se pierde, Sí, amén. se acabó el linaje. Así es, amén. Después la Biblia habla cuando él se topó con su hermano, pero la historia sigue, la palabra de Dios sigue con el linaje de Isaac, y luego Jacob. Entonces Dios, ¿qué es lo que quiere? Dios quiere un pueblo santo, hermano. Amén. Dios quiere un pueblo apartado, un pueblo no contaminado con las cosas del mundo, hermanos. Así es, Señor, amén. Dios quiere gente comprometida, Dios quiere hijos decididos. Amén. Señor. Dios quiere hijos que realmente estén comprometidos con la palabra. Así es. Y ellos, en los días de Nehemías, ellos están dispuestos a vivir la palabra. Ellos estaban dispuestos a ser un pueblo apartado. Ellos querían ser redimidos, ellos querían ser hallados dignos. Así es. Recuerde, después de los días de Nehemías, después de esos escritos, hay silencio por casi 450 años. Hasta cuando llega Juan el Bautista. Así es, Señor, amén. Hasta ahí hay silencio. ¿Qué significa eso? Que ellos eran la última edad. Gloria a Dios. Amén. Entonces los días de Nehemías, tipo, figura y sombra de estos días. Amén, Señor, amén. Dios quiere gente comprometida hoy día. Amén. Dios quiere hijos decididos. Amén. Que tomen la palabra en serio. Amén. Dispuestos a ser apartados. ¿Para qué? Para ser adoptados. Amén. Para ser redimidos. Amén. Para ser hallados dignos. Amén. Dios viene por una esposa que se ha vestido de toda la palabra de Dios. Amén. Dios viene por un pueblo apartado. Dios Señor. viene por hijos predestinados Amén. en este tiempo del fin, dispuestos a vivir la palabra, a guardar la palabra, a defender la palabra de Dios. Amén, sí, Señor, amén. Hoy en día podemos decir, yo no sé ustedes, pero yo en mi casa serviremos a Dios. Amén. Aleluya. Con amigos sin amigos. Amén. Con familia sin familia. Aleluya. Con hermanos sin hermanos. Amén. No importa ser despreciados. Amén. No importa ser rechazados. Amén. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Ya queda poco tiempo para irnos a casa. Amén. Ya queda poco tiempo para ir al encuentro con Dios. Arregle su vida. Amén. Póngase a cuenta con Dios. Aleluya. Viva la palabra, esfuércese. Amén. Sí, Señor. Sea valiente. Aleluya. Gloria a Dios. Ellos le ofrecieron fidelidad a Dios. Amén. El verdadero creyente que nació para vencer Amén. no tiene problema para prometerle fidelidad a Dios. Amén. Señor, amén. ¿Por qué? Porque el verdadero creyente ama a Dios. Amén. Señor. ¿Cuántos aquí están dispuestos a prometerle fidelidad a Dios? Amén. ¿Cuántos están aquí dispuestos a prometerle amor verdadero a Dios? Amén. Amor Aleluya. verdadero a su palabra. Gloria a Dios para siempre. ¿Cuántos hay aquí que quieren vivir en plena felicidad? Aleluya. Amén. Señor, amén. Con esto quiero terminar. Gracias, Señor. Gracias, mi Cristo. ¿Sabía usted que una persona que está casada, Gracias, mi Dios. ya sea esa pareja de, obviamente, de hombre y mujer, cuando ambos están casados, ¿sabía usted que para entrar en adulterio, estoy hablando de creyentes, no del mundo, es tremendamente difícil? ¿Sabe por qué es tremendamente difícil? Porque tienen la palabra en primer lugar y porque aman a la otra persona. Amén.
es tremendamente difícil. Así es, Señor. Porque cuando viene un hombre extraño o una mujer extraña a coquetearle, lo primero que viene en su mente es su esposa, Amén. sus hijos, su familia. Amén. Oh, Señor. Pero si esa persona ve que la mujer extraña o el hombre extraño viene y se acerca y se queda ahí, esa persona de a poco va a ceder Amén. al encanto de la otra persona. Amén. Y como les decía, es muy difícil para esa persona que nunca ha adulterado entrar en adulterio. Así es. Pero cuando entra por primera vez en adulterio, la segunda vez le es más fácil. Amén. Y la tercera, fácil. Y la cuarta y la quinta ya es fácil. Vamos a un motel, ya vamos a un motel. Oye, juntémonos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya perdió la felicidad que antes tenía. Amén. Mi Dios. Pero quiero decirles que hay amor verdadero, hermano. Amén. Amén. Sí, Señor. Hay un amor verdadero. Sí, Señor. Amén. ¿Sabe cuándo? Cuando hay verdadero amor, cuando hay entrega, Amén. cuando hay respeto, Así es, Señor. cuando hay un compromiso sincero. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. El hermano Branham, él enseña lo siguiente: cuando hay fornicación en un matrimonio, es como un jarrón que se rompió. Así es, Señor. Usted toma las partes, las une, la coloca ahí, pero ya no es lo mismo. Así es, Señor. Amén. Y eso es un adúltero en la palabra. Amén. Amén. Así es, Señor. Un adúltero con la palabra es una persona como un jarrón que está roto, unido solamente. Pero Dios lo mira y lo ve roto. Amén. No importa cuánto ore, no importa cuánto lo arregle, no importa cuánto vaya y ayune. Si esa persona le fue infiel a Dios, Dios lo mira como algo roto, conociendo la palabra de Dios que nosotros conocemos. Amén. No estoy hablando de aquellos pentecostales. Estoy hablando de aquí, hermano. Usted que Amén. conoce la palabra, Amén. Así usted es, que Señor. conoce la verdad, Amén. usted que le dice amén a Dios. Amén. Sí, Señor. Si usted aún así, con todo eso, usted va y fornica, es porque usted delante de la presencia de Dios es como un jarro quebrado. Amén. Amén. Oh, Así es, Señor. Amén. Señor. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Aleluya. Oh, Así es, mi Señor. Dios. Que tomemos una decisión. Correcto. Amén. Amén, Señor. Y esta decisión la tiene que tomar usted, hermano. Amén. Esta decisión la tiene que tomar usted, hermana. Amén. La decisión es personal. Amén. Sí, Señor. Dios le bendiga. Amén. Gracias. Entregué la palabra. Entregué el mensaje no adornado, no arreglado. Ahora, usted, desde los que están allá atrás hasta acá adelante y los que están ahí en internet, cada uno de nosotros tenemos que tomar individualmente una decisión. Amén. Así es, Señor. Amén, Amén. Señor. Y esa decisión o lo deja o lo lleva. Así es, Señor. Vamos a orar al Señor. Amén. Gracias, Señor.